Bienvenidos a este nuevo episodio de La Tribuna Podcast, un podcast que es producido por Hambrina Producciones, una productora que realiza no solamente este podcast, sino otros podcasts con diversas temáticas, como por ejemplo Calibaneando Podcast, un podcast que es producido por acá a cargo de mi compañero Víctor, que habla pues sobre historias de Cali y demás, recuperando la historia de la ciudad desde donde pues nosotros estamos produciendo, y también otros como por ejemplo Oiga Vea, que es de cine, y otros podcasts, proyectos nuevos que se vienen con otro tipo de temáticas. Pero hoy estamos haciendo este nuevo episodio que cambia un poco la temática de lo que estamos haciendo, pues unas charlas como de fútbol, hablamos algo sobre lo que se estaba planeando en Europa, de una Superliga con los equipos de élite, pero en este hemos querido pues implementar lo que es de pronto reaccionar a documentales, a historias de fútbol o otros canales que hablen de fútbol. Entonces, pues bueno, Víctor, te doy la bienvenida a este podcast que, bueno, adelanto que es sobre algo que realizó el periodista argentino Pablo Carroza, que es muy polémico además. Sí, Pablo Carroza es un personaje muy polémico con las buenas saludos para todos los que nos estén viendo y escuchando. Pablo Carroza es un personaje polémico, famoso por decir que Juanfer Quintero estaba para la verdulería antes de llegar a River Plate. Luego Juanfer le callaría la boca marcando uno de los goles más importantes en la historia del club, en una final, en la recordadísima final de Madrid. Pero bueno, sí, un personaje muy polémico tanto en su país como en el resto de Latinoamérica, entre otras cosas porque sus opiniones son virales generalmente gracias a las redes sociales como YouTube. Y bueno, la idea es hoy empezar reaccionando justamente a un episodio de su, iba a decir podcast, pero bueno, sí, de su video, de su canal de YouTube, donde sube algo relacionado con la Copa Libertadores del 89. Bueno, ninguno de los dos ha visto el video, pero vamos a reaccionar sobre ello. El video más reciente de Pablo Carroza que se llama La Copa de 19... ¿Cómo es que se llama el video? Bueno, se me perdió por ahí, pero bueno, para resumir, es un documental acerca de la Copa Se Libertadores nos del perdió, año pero bueno, el 89 último que pues. video que habla sobre el fútbol y el narcotráfico en 1989, algo que ha sido muy polémico no solamente en Colombia, sino como digo, en la historia de la Copa Libertadores. Es una mancha gigantesca que tenemos lastimosamente y vamos a ver de qué forma el señor Pablo Carroza reacciona justamente a este episodio, a este acontecimiento histórico del balompié latinoamericano, no solo del nacional. Si bien el fútbol colombiano a lo largo de su historia estuvo plagado de grandes jugadores, también se ha visto envuelto en cuestiones oscuras que lo posicionaron como uno de los torneos más sangrientos del mundo. Es que allá por la década del 80 los cuadros cafeteros estaban casi todos tomados por grupos narcos que utilizaban al juego como pantalla y se camuflaban en la pasión con el fin de lavar dinero, arruinarle la vida a la gente y por supuesto hacer negocios ilegales. Miguel Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali, fue propietario durante casi 2 décadas del América, uno de los clubes más grandes de aquella tierra. Don Miguel compraba todos los jugadores buenos de todos los equipos, iba para que no jueguen en contra de América, se los sacaba y los compraba. A veces había diferentes tipos de regalos. A mí, de hecho, me regalaron una casa una vez. Hermes Tamayo, sanguinario como pocos, hizo lo propio con Millonarios, y Fernando Carrillo. Bueno, ahí hay un error, ¿no? Primero, Hermes Tamayo dice que es el propietario de Millonarios y bueno, ya sabemos que no era Hermes Tamayo, sino el señor Gonzalo Rodríguez Gacha, mejor conocido como el mexicano. No sé si quieres agregar algo. Y bueno, quiero agregar algo que me parece particular cuando está hablando Falcioni. Falcioni tiene una anécdota eh, precisamente relacionada con el cartel de Cali. Y es que una vez unos hinchas del Cali le estaban diciendo como cosas. Eso creo que fue en ESPN, si no estoy mal. Y él dijo que pues estaba como ofendido por lo que le habían dicho. Y lo que hizo fue ir a su casa por un arma, volver y amenazar a los hinchas del Cali. Cuando ya los amenazó con el arma, pues obviamente los hinchas se quedaron como pasmados, como que, uy, ¿qué nos van a hacer? Cuando él le contó esa anécdota a Miguel, y Miguel le dijo que a la próxima se iba a meter, bueno, él pensaba que se iba a meter en un problema por haber hecho eso, pero realmente cuando Miguel
le habló, le dijo, no, a la próxima te metes un problema conmigo si no les disparas. Entonces, como una anécdota ahí, pues, del cartel de Cali Bueno, relacionada sí, con el eran América. épocas. Y aclaro algo, ¿no? Yo soy hincha del América para que después no me tiren duro por contar este tipo de cosas, Y ¿no? yo soy del No, Cali. Pero bueno, sí, básicamente hasta aquí no ha dicho ninguna mentira. En los años 80, básicamente el narcotráfico penetró muy duro en la sociedad colombiana y especialmente en el fútbol. Casi 8 o 9 equipos tenían relación con el narcotráfico, no solamente América, Millonarios y Nacional, sino Unión Magdalena, en fin, varios. Bueno, aquí solamente quería mencionar este error, no era Hermes Tamayo el dueño de Millonarios, sino Gonzalo Rodríguez Gacha, que entre otras cosas era socio de Pablo Escobar y hacía parte del cártel de Medellín. Sigamos. Vallejo no se quedó atrás y manejó a su antojo a Independiente Santa Fe. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, ha sido el primero en hablar de dinero caliente y en denunciar que los clubes se encontraban infectados por los narcos. Evidentemente sin saberlo, aquel testimonio lo condujo a un lugar sin retorno y así firmó su sentencia de muerte. Es que el político y congresista, luego de aquella investigación, resultó asesinado por sicarios de Pablo Escobar en el momento en el que se dirigía a su casa en Bogotá. Asesinan al ministro de Justicia de Colombia. Bogotá. El ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, que denunció la penetración de los narcotraficantes en la política y los deportes de Colombia, fue asesinado hoy por un sicario a sueldo que le disparó con una ametralladora desde una motocicleta, dijeron las autoridades. Si hablamos de Pablo Emilio Escobar Gaviria, narcotraficante y líder del cártel de Medellín, hay que decir que jamás ha ocultado su pasión por el fútbol. John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye, sicario de confianza de Escobar, confesó en algún momento que el líder narco era como una sandía, rojo por dentro y verde por fuera. Esto claramente se debía a su vínculo con Independiente Medellín y a su otra conexión. Como una sandía, ¿no? sí, no, precisamente quería anotar algo y es que muchas personas en Medellín dicen que Pablo Escobar realmente era hincha del Medellín, no de Nacional. Entonces, pues es algo particular, ¿no? Digamos que una anécdota ahí, que pues uno supondría, ¿no? Si era tan hincha del Medellín, pues porque no patrocinó mejor al Medellín, ¿no? Para una Libertadores, pero pues son como historias, ¿no? Que quedan ahí en el aire y uno no Sí, encuentra como la razón exacta. sí, además, bueno, todos sabemos que el espíritu paisa, para los que no saben, pues paisa se le dice a los nacidos en Antioquia y el eje cafetero, sobre todo a los de Antioquia, Medellín. Todos los paisas son muy, mejor dicho, ellos no se atacan entre ellos se protegen entre ellos, son muy, es que no sé cómo es la palabra, muy arraigados a lo suyo, pues, quieren mucho lo suyo. Entonces, bueno, me imagino que Pablo Escobar, siendo hincha del Medellín o del DIM, como le dicen también, pues obviamente no se molestó para nada con que su rival de patio Atlético Nacional llegara a una final y antes, pues, le ayudó seguramente, como según este documental o este reportaje menciona, pues seguramente le ayudó y además porque en ese momento todavía también, ¿no? Pero en ese momento había mucho negocio de apuestas ilegales, entonces me imagino que los narcos tenían muchas apuestas en finales, en semifinales, en todo lo relacionado con torneos internacionales, entonces pues me imagino que aquí también iba a agarrar una tajada grande de esto, ¿no? Pero bueno, sigamos. Con Atlético Nacional. Cuentan las malas lenguas que al momento de la partida, Escobar Gaviria fue enterrado con una bandera del DIM. Incluso en una escena de la serie, el patrón del mal se lo puede ver al líder narco escuchando por radio los partidos de Independiente Medellín en su hacienda Nápoles. Lo concreto es que la relación de Pablo Escobar con Nacional lo llevó a sembrar el terror ya no solo en las calles, sino también en la cancha. Nosotros crecimos en un barrio que no tenía buenos recursos, es un barrio complicado, donde nacen muchos pero nos creamos pocos. Barrio que no tiene asfalto, que no tiene luz, que no tiene agua y llega el narco a poner agua, luz, asfalto y una canchita de fútbol.
Y esa canchita de fútbol no solo sirvió para que nacieran talentos extraordinarios del fútbol colombiano, sino que sirvió también como territorio para vender droga. Crecer en esos barrios así era complicado porque tú no sabías si en cualquier momento daban o pasaba lo que iba a pasar, mataban a alguien y uno estaba en su casa, uno estaba jugando y lo único que escuchaba era disparos. No sabías qué podía pasar, no sabías si te iba a agarrar una bomba o te iba a agarrar un asesinato al lado tuyo de alguien importante o de cualquier ciudadano. Año 1989, Copa Libertadores de América, y el verde buscaba el primer trofeo continental para el fútbol colombiano. El mítico equipo de Pacho Maturana clasificaba segundo en el grupo 3, el cual compartía con Millonarios, Deportivo Quito y Emelec. En octavos de final eliminó a Racing y en cuartos hizo lo propio con Millonarios. En esa época la Libertadores se jugaban dos equipos de un mismo país y los otros dos equipos de otro país, ¿no? Por eso habían 2 colombianos y 2 ecuatorianos, creo que era. Sí, no, y además también decir que este formato en el que ya no había una tercera final en esta Libertadores en particular, se venía jugando desde el 88, o sea, era muy reciente, porque antes, pues recordemos que, por ejemplo, a América le tocó jugar 3 finales, creo que, si no estoy mal, la de Argentino sí, y contra Peñarol. Y además de eso, bueno, otra, digamos, anotación de cosas que se hablan, pues, de esta Libertadores, es que muchos hinchas de Millonarios dicen que si no hubiera llegado Nacional, con pues, lo que se habla pues del narco, del robo y demás, Millonarios habría ganado esa Copa Libertadores porque tenía muy buen equipo. Aunque eso es mucho decir, ¿no? Porque no sabemos si Millonarios de pronto hubiera llegado. Estaban en cuartos de final. Pero pues también como hay otra polémica que se arma alrededor de esta Copa Libertadores del 89. Sigamos. Nosotros a Nacional le ganábamos siempre. En Medellín, en Bogotá, en Miami. Le ganamos a la selección Colombia, que era la base de Nacional en el Campín, un amistoso. Nosotros podíamos perder ese partido si los metían la mano como lo metieron. Porque fue bien clarito como sucedió. Nacional no pasaba la mitad de la cancha. Lo teníamos allá. Con 2-0 pasábamos. Hay en el primer tiempo un penal de Perea sobre Iguarán en el arco sur, medio dudoso, pero fue penal. Bueno, no alegamos, pero no pasó nada. Con grandes apellidos como René Higuita, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, el Palomo Usuriaga y John Jairo Treyes, Nacional llegaba al partido de semi ante Danubio. Muy conocidos estos 2 últimos nombres en Argentina, ¿no? El Palomo Usuriaga, ídolo de Independiente de Argentina, y John Jairo Treyes, con un paso muy breve y para el olvido por Boca Juniors, pero el primer colombiano en vestir la camiseta del Boca Juniors, bueno, después de Navarro Montoya, que también es colombiano, pero pues es más argentino que colombiano, ¿no? Pero después de Navarro Montoya, John Jairo Treyes es el primer colombiano en vestir la camiseta de Boca Juniors, aunque duró muy poquito. Sí, era una época muy naciente en el fútbol, ¿no? Muchos colombianos apenas empezaban a experimentar que era jugar fuera de Colombia. Sabiendo que una victoria directamente lo metía en la final. El partido de ida disputado en Montevideo terminó 0-0 y en la vuelta se produjo uno de los aprietes más escandalosos y mafiosos de la historia del fútbol mundial. ¿Y alguna vez te pasó que te hayan asignado algún partido para ser referee y que no tuvieras ganas de hacerlo? Sí, cuando fuimos a Colombia y nos metimos una ametralladora, entraban a la pieza, saltaban arriba a la cama. ¿En serio? Miedo bárbaro. ¿Era Copa Libertadores? Medellín, Nacional, semifinales a Medellín. Sí. Acá estábamos con un árbitro que nos llevaba a todos lados, no nos dejó salir del hotel, en un partido muy bravo. Acá mataron a uno, acá mataron a otro, aquí no puede ir allá. Para darte confianza. Digo, pará, le digo, cierra, para un cachito, le digo, no van a matar a nosotros. Nos vamos a acostar, rompen la puerta, la parten al medio de la puerta, entran. 3, 4, 1, un capo, me dice, bueno, acá está la plata, tiene que ganar Nacional. Empezaban a saltar arriba a la cama con la ametralladora. Bueno, yo estaba en un rincón así, ¿entendés? Le digo, allá está el árbitro, Espósito, le digo. ¿Aquel es el árbitro? Yo no. La terna argentina, integrada por Carlos Espósito, Juan Baba y Abel Ñeco,
tuvieron intenciones de irse en ese mismo momento al aeropuerto, algo que rápidamente... Un pequeño comentario aquí. Este árbitro, Juan Baba, alguna vez vi una entrevista que le hicieron en Argentina y él decía que él a raíz de esto no volvió nunca a Medellín porque le tenía un pavor horrible, que no sabía cómo estaba Medellín ahora, que le habían dicho que estaba muy bonita, pero él hasta que se muera no va a volver a Medellín, por lo menos por ese susto que se llevó ese día. No, y bueno, nosotros nos reímos porque o sea, es una anécdota que da como nervios, ¿no? Uno estar en esa situación como que, bueno, voy a pitar un partido y llega y te sucede esto, pues es Sí, bastante algo normal, o impactante, ¿no? sea, es como, sí, bueno, yo no sé si aquí lo dirá o si hay algún testimonio, no lo he visto, pero es como decir si alguno de los jugadores del equipo uruguayo que vino a jugar con Nacional o de Olimpia que jugó la final, pues si estuviera amenazado, pues obviamente también sería igual de terrible, ¿no? Porque jugar en unas condiciones de esas, pues es Sí, claro. Y no hay que, pues una anotación, ¿no? De pronto hay que esto se dio, bueno, volviendo muy atrás, hay una anécdota también del Mundial del 38, que Hitler como que presionó no, creo que fue Mussolini, presionó para que Italia pues ganara un Mundial, ¿no? Por allá en esos años también que pues las dictaduras también como que No, sí, no, y metían su también influencia. lo hizo Videla en algún momento, incluso llevándole, haciendo que Perú pierda por un resultado que se acomodaba para que Argentina pasara y bueno, eso yo creo que desafortunadamente el fútbol se ha visto empañado por varias de estos episodios lamentables, ¿no? En el que un futbolista no debería nunca estar en medio de estas condiciones sin ninguna duda, pero bueno, sigamos. quedó descartado, ya que Popeye les comentó al pasar que en caso de no dirigir el partido al día siguiente, les quitaban la vida camino al avión. Entraron 4, uno con ametralladora, a Ñeco le pusieron una 9 milímetros en la cabeza y de atrás de ellos entró el famoso Popeye, bien vestido, traje, corbata, y bueno, con una maleta, maletín. Lo abrió y nos dijo... Algo que me parece chistoso es que todos, o sea, todos mencionan a Popeye, ¿no? Ahora todo el mundo conoce a Popeye. Y cuando Popeye, bueno, yo que me he documentado mucho sobre la historia del narcotráfico en Colombia, Popeye era, sí, a lo último, sobre todo en la última parte, se convirtió en uno de los sicarios de confianza de Escobar, pero estaba muy en la línea, o sea, delante de él habían 4 o 5 más. Él no era el más importante, sino que como con el paso del tiempo, Popeye se volvió una celebridad en YouTube y esto. Ahora parece que todo el mundo lo conoce, ¿no? O sea, no es que esté dudando de esta historia, obviamente yo creo que pasó, pero yo creo que seguramente alguien muy parecido a Popeye, por esa época muchos vestían igual, se peinaban igual, tenían el mismo corte de pelo, seguramente el paso del tiempo hizo que se le olvidara el rostro y pues como Popeye se volvió famoso con el paso del tiempo, pues entonces ahora dice que es Popeye, ¿no? Pero pues no creo que haya sido justamente Popeye el que apareció ese día. Sí, sí, claro, no. Ahí había mucha gente detrás. Pero bueno, sigamos. Muy simplemente, así dice, miren muchachos, acá hay $250.000. Es de ustedes, llévenselo, tranquilo, acá van a salir de Colombia sin problema. Ante el ofrecimiento de alias Popeye, esta fue la respuesta del árbitro argentino. Y digo, mira, nosotros acá vinimos a trabajar como corresponde, así que no. Entonces el tipo no, solamente agarró, lo cerró el maletín y dijo, bueno, escúcheme una cosa. La vida de ustedes acá no vale nada. Y en Buenos Aires no puede costar $1.000 a cada uno. Así entonces, Nacional le ganó 6-0 a un pálido Danubio que la noche anterior al partido también había vivido una situación extraña y que claramente tomó la determinación de entregar la serie. Goles de 40 metros con errores defensivos y una actitud deportiva bastante curiosa en el conjunto charrúa. Si usted nos explica que el partido que usted pitó, probablemente el otro equipo se dejó ganar, ¿usted es lo que insinúa? Yo no. Pues yo usted no dice digo que entonces sí, que Palomo, que no sé qué, que tiró desde el otro área, pero que hizo el gol. Pero mire, Entonces eso significaría que no fue limpio porque habría ganado eventualmente a este equipo. La verdad es que el 6-0, ese del que usted fue el árbitro, siempre fue sospechoso. Danubio, el del Danubio. miren el partido y fíjense en el tercer gol de Palomo y bueno, después salen sus conclusiones. Cuenta la leyenda que Escobar les habría ofrecido $500.000 por dejarse ganar.
Lo cierto es que el plantel visitante y los árbitros debieron cambiar el vuelo, ya que en los festejos por el triunfo del equipo colombiano hubo más de 15 muertos y una manifestación pocas veces vista. Una semana más tarde, Nacional perdió con Olimpia en Paraguay, razón por la cual debía revertir la serie en Colombia para alzar la Copa Libertadores. El equipo paraguayo, para mayor seguridad, decidió concentrar en Cali, ciudad manejada por otro grupo narco, justamente rivales de Pablo Escobar. Si bien la Copa le servía al pueblo colombiano, en Cali preferían que no fuera Escobar quien le diera el trofeo a la gente de Medellín. En ese marco, la terna argentina, compuesta por Juan Carlos Lustó, Francisco La Molina y Jorge Romero, se alojó en el Hotel Tenquedama. Lo concreto es que durante la cena, en la noche anterior al partido, una persona de traje se detuvo frente a los árbitros y le comentó de manera muy amena que si Nacional no salía campeón, ellos volvían a sus casas en 3 ataúdes. No conforme con eso, sacó una pistola de la cintura, apoyó un maletín al lado de la mesa y se retiró. Y bueno, lamentablemente ahí en la final, algunos traviesos quisieron inquietarme, producto de que se jugaba la final de la Copa Libertadores. Tuvimos la posibilidad de que todo eso terminara bien, porque ya le digo, hay alguna gente que cree que el fútbol hay que de alguna manera hacerlo desprolijo, produciendo hechos que a lo mejor ellos creen que tiene consecuencias intimidatorias con un árbitro. Cuando un árbitro, una vez que entró a dirigir un partido, se olvida de cualquier hecho adverso que haya tenido. Lo único que le interesa es ser útil al fútbol, impartiendo justicia de la mejor manera. Bueno, algo que creo que lo conseguí, a pesar de la situación incómoda por la cual tuvimos que atravesar la terna arbitral. Acto seguido, Lustó decidió presentarse ante el comité ejecutivo de la Confederación, que también estaba alojado en el mismo hotel, para comentarle. Y como siempre, Pastrana dando pantalla en eventos deportivos, ¿no? Lo llama la atención que, bueno, unos años después, él tendría su oportunidad de estrellato, ¿no? Con la Copa América del 2001. Y Jorge Barón Televisión, que también transmitía por esas épocas los partidos. El fútbol. Y que ayer fue tendencia en redes sociales por una particularidad que la gente se está burlando de él, pero bueno. Siempre un personaje histórico también de la televisión colombiana. Sí. Que se encontraban bajo amenaza de muerte y que evidentemente no estaban en condiciones anímicas de dirigir el partido. Luego de un largo debate, los pitos entendieron que era peor el remedio que la enfermedad y que no jugar aquella final podía tener consecuencias aún mucho más severas. Mi tío no mataría a nadie para ganar un partido de fútbol, pero Pablo Escobar mataría a quien hiciera falta para ganar un partido. Esa era la diferencia entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín. Pablo Escobar era más poderoso porque era más despiadado. Amenazaba a todo el mundo y decía, gana el Nacional o acaban todos muertos. Y por eso ganó el Nacional. Pablo Escobar sabía lo que hacía y consiguió aquello que mi padre y mi tío no consiguieron. El campeonato, la Copa Libertadores. En ese contexto, Nacional le ganó a Olimpia. ¿Qué opina usted de eso, Diego? Usted que es hincha del América. ¿Es verdad eso que dice el hijo bueno, no sé si es de Miguel o de Gilberto, pero es un hijo de los Rodríguez Orejuela? Bueno, pues digamos que es como que me colocan, a mí como hincha de la América es como que me coloquen contra la pared y una espada, bueno, de sí, ¿qué opinas? Es complejo porque, a ver, nosotros como hinchas de la América no vamos a negar bueno, algunos, ¿no? Porque algunos pues tratan como que se ofenden cuando les dicen eso, pero yo en este caso no me voy a ofender porque es una realidad. El América pues tuvo la influencia de los hermanos Rodríguez. Y además de eso, si no fuera por ello, nosotros no tendríamos los títulos que tenemos en su gran mayoría actualmente, ¿no? Pero es decir, lo que decía el hijo de Rodríguez Orejuela. Sí, referente a... Que era que Pablo Escobar o Nacional o los equipos de Medellín habían conseguido lo que no había conseguido él o ellos en Cali, y era un título de Copa Libertadores justamente porque los Rodríguez no
no presionaban, sino que al contrario, compraban buenos jugadores, armaban un buen equipo y con base en fútbol, pues si conseguían el resultado bien y si no, bueno, estuvo Mire, cerca. mire que yo voy por esa línea porque, pues, evidentemente América tuvo 3 oportunidades y en ninguna de las 3 ganó. Entonces, pues ya viendo, digamos, lo de Nacional, no voy a quitarle mérito, tampoco, pues, digamos que la final la jugó. No, y era un ya equipazo también. Y era un equipo muy bueno, jugó una muy buena final, pero pues sí llama la atención, por ejemplo, el caso de Danubio, de los árbitros, que pues si el árbitro lo dice será por algo. No estoy señalando directamente, pero pues sí, yo creo que tuvo que haber alguna influencia en el caso de la América. De pronto no, de pronto los Rodríguez sí invertían en jugadores y pues esperaban que los jugadores respondieran en la cancha, porque en este caso es muy particular que en 3 finales pues ninguna se dio precisamente es porque pues se jugó en condiciones normales, ¿no? Entonces yo voy por esa línea como hincha de la América, ¿no? Espero que no se ofendan, aunque pues yo sé que con este tema del fútbol muchos se ofenden. Y salió campeón por penales luego de una tanda de 17 tiros. Y cuando aún se pensaba que la novela había llegado a su fin, Entonces, dos esta fue la autos... primera final que se jugó con penales, ¿no? Supongo. Creo que no, porque América jugó la del 85 en penales. Ok. Lo que pasa es que, bueno, esta final se dio en penales y se dio en el formato nuevo de la Copa Sí, Libertadores, que era que no a había 2 tercer partidos partido. solamente. Exactamente, Sí, solamente ida y vuelta. que la novela había llegado a su fin, dos autos se le cruzaron en el camino al árbitro del encuentro, quien volvía de un canal de televisión. Lejos de dar por finalizado el apriete, 4 hombres armados le dijeron que no había cumplido lo pactado, ya que Nacional tuvo que sufrir más de la cuenta para poder ganar la copa. Fue allí que decidieron abandonarlo en medio de un descampado a 8 kilómetros del centro. Los árbitros finalmente pudieron regresar al país, el pueblo de Nacional celebró aquella copa y Pablo Escobar apoyó la cabeza en la almohada sabiendo que mucho había tenido que ver en aquella consagración. Si te gustó el envío, te invitamos a suscribirte, a dejar tu opinión en la caja de comentarios, activar la campana y ser parte del movimiento futbolero que jode cuando hay que joder y que denuncia lo que muchos prefieren ocultar. Cuando el Nacional ganó la Copa Libertadores de América, nosotros vamos con el patrón y él estaba muy apasionado ese día. Y cuando había goles se separaba y brincaba, que para ver a Pablo Escobar eufórico era muy difícil, porque él era un témpano de hielo. Bueno, Diego, ese fue el documental o reportaje del señor Pablo Carroza. Bueno, no sé qué podríamos decir como conclusión, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí el periodista argentino pues toca varias cosas que ya nosotros en sí conocemos, ¿no? Más nosotros que pues somos amantes a este deporte, pues ya conocemos varias de las cosas de ahí, ¿no? Algunas de esas entrevistas y reportajes, pues por ahí también habíamos visto algo. Y bueno, pues también interesante ver como esa perspectiva desde Argentina, ¿no? De lo que fue, porque incluso por ahí había una persona que pues tiene unos libros acerca de este tema. Y bueno, pues es algo polémico en Colombia que siempre se va a debatir y pues obviamente los hinchas de Nacional siempre van a defender su copa y está bien porque también tienen un equipo muy bueno, pero pues tampoco hay que negar el paso del narcotráfico en los equipos de fútbol. Ni siquiera yo pues como hincha de América voy a negar que los Rodríguez estuvieron y que gracias a ellos pues nosotros también tenemos muchos títulos, ¿no? Porque América antes de Miguel Rodríguez pues era un equipo muy aguerrido, por eso América se le llama la pasión de un pueblo, es un equipo de barrio, con una hinchada muy popular desde sus inicios, desde su arraigo, pero pues es inevitable, yo creo, ¿no? El fútbol colombiano era inevitable que muchos clubes no tuvieran esta influencia en esa época. Sí, bueno, yo creo que todo lo que dice, bueno, hizo como un collage de otros reportajes, por ahí hay algo de TIC, hay algo de otro documental, creo que no sé si el de los 2 Escobar o los pecados de mi padre, bueno, no sé. También, bueno, hacen como un collage de cosas, las mezcla y hace reportaje. Y yo creo que sí, lastimosamente Colombia por esas épocas estaba así. Es una mancha que tenemos nosotros como nación y que ojalá algún día se acabe, ¿no? Porque creo que el fútbol
siempre ha estado tomado por el narcotráfico, por lo menos desde que nació la mafia, pues, y hasta hace poco incluso habían equipos todavía con esa mancha. Entonces, bueno, creo que fue bastante polémico, pero bueno, algo que pasó y algo que no hay que olvidar para que no vuelva a pasar justamente. Y antes de cerrar este podcast, porque yo sé que el fútbol es muy polémico, incluso mismos hinchas del América me van a tirar, nosotros pagamos la deuda, y siempre lo voy a decir, el América para mí pagó su deuda estando en la lista Clinton tanto tiempo, yéndose a la B, que fue lo peor que nos pudo haber pasado pues, a nosotros los hinchas del América, bueno, a cualquier hincha en general que haya tocado la segunda división de su país, y pues en este caso yo creo que pues sí, tuvimos eso, gracias a Miguel ganamos muchos títulos, pero que a su vez pues nosotros pagamos esa deuda, ¿no? Entonces creo que en este caso yo como hincha del América siento que pues mi equipo pagó lo que tenía que pagar en su momento. Sí, bueno, y por ahí una campaña alguna vez de Gustavo Bolívar, antes de que fuera congresista, decía que ojalá a América le quitaran las estrellas que ganó con la mafia, que serían yo creo que casi todas, que a Millonarios 2 y a Nacional también las que demostraran pues que había ganado con la mafia. Obviamente él como hincha de Millonarios pues también un poco ventajoso, ¿no? Porque claro, a Millonarios solo serían 2 y a América casi todas. Pero también digamos que un poco para ponerle picante y polémica pues a esta situación, pues es algo que siempre se ha debatido en los medios de comunicación, siempre han habido cosas por ahí. Pero bueno, al fin y al cabo ya eso pasó, ya América, Nacional y Millonarios tenían unos equipazos cuando ganaron estos títulos. No sé si comprando o no. Bueno, desde Medellín decían que los Rodríguez Orejuela eran muy tramposos y que compraban árbitros, por lo menos en el ámbito local, no sé, en el internacional, creo que no, pero por lo menos en el ámbito nacional sí había como una trampita ahí, según los de Medellín, para que los Rodríguez siempre ganaran y tenían, pues, inclusive ganaron un pentacampeonato, ¿no? Algo histórico para el fútbol colombiano. Entonces, bueno, esto sí es imposible de demostrar en estos tiempos. Sí, bueno, yo creo que ya ese tipo de cosas es mejor pues dejarlas quietas y pues si me lo preguntan a mí, no sé, la verdad es lo mismo como que me pongan en la pared con un cuchillo y me digan, bueno, responde, no, es muy difícil que yo te diga la verdad, yo como hincha de la América digo, pues ya lo que está, gracias a los Rodríguez tenemos los títulos y se agradece, es contradictorio, es polémico, pero pues es lo que es, ¿no? Es difícil de responder, pero bueno, hasta aquí dejamos este podcast de La Tribuna, algo nuevo que estamos implementando, que son estas reacciones a canales de YouTube que hablan de fútbol, a documentales que hablan de fútbol, por ahí estaremos reaccionando a muchos más documentales y bueno, pues esperamos que se conecten a este nuevo proyecto que tenemos aquí en Jambrina Producciones, que es una productora que no solamente tiene a La Tribuna, sino que tiene otros podcasts, por ahí hay uno, y reiteramos porque lo dijimos al inicio, Calibaneando Podcast, también está por ahí Oiga Vea, que es de cine, y estaremos implementando otros podcasts con otras temáticas muy interesantes para que estén pendientes.